recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz, oh Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Es lunes 4 de diciembre y estoy, por la gracia de Dios, agradecido que usted me permita llegar hasta su hogar con este estudio. Estamos muy contentos porque el Señor ha renovado su misericordia sobre nosotros en este día. Yo siempre le digo al Señor, gracias porque puedo hablar, puedo mirar, puedo oír y puedo pensar. Hermanos, qué bendición tener esas facultades. Cada día disponibles, activas. Eso es algo por lo cual uno debe estar siempre agradecido. Y luego que los órganos de cada uno de los cuerpos de nosotros estén allí, hermanos, también en actividad, es algo que nos debe llevar a ser agradecidos con Dios. Donde quiera se encuentre, le deseo la bendición del Señor y le doy, como dije, la bienvenida al estudio de hoy. ¿Qué les parece si me acompañan para orar antes de comenzar con el estudio? Amado Dios y Padre, gracias por proveer de la vida. Gracias por este medio de comunicación que nos permite transmitir tu mensaje. Gracias por los hermanos y hermanas que están escuchando o van a oír más tarde esta lección. Señor, te ruego que nos bendigas a todos, tocando nuestras vidas con la palabra. Tu palabra tiene tanto poder que nos transforma, que nos ayuda a poder entender el plan tuyo para nuestra vida. Así que te rogamos que el Espíritu Santo nos impresione y nos dé la sabiduría para comprender este mensaje que nos traes hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de ayer terminaba diciéndonos que Dios tiene mensajeros que están tratando de evitar los juicios provocados por la destrucción de la unidad familiar. Y en la representación del profeta Elías, o bajo el símbolo del profeta Elías, decíamos ayer que estos mensajeros están llamando a la unidad familiar, llamando a que haya esa reconciliación, llamando a que se deje esas maneras de vivir donde más y más y más se va abriendo la brecha. Decíamos que estos mensajeros, Dios los tiene para decirle a las familias, reparen el portillo de la unidad familiar. Pero hoy nosotros vamos a mirar a un mensajero que hizo tan bien su trabajo y que es todo un ejemplo para todos los que este día o en este tiempo queramos hacer esa obra. Y ese es ni más ni menos que Juan el Bautista. Bajo el subtema, el precursor de Cristo, nosotros vamos a mirar quién era Juan el Bautista en relación con esa obra que Malaquías dijo ayer que debía hacer Elías, como también representa al remanente final, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Vamos a mirar, hermanos y hermanas, este tema que sin duda nos va a hacer ver la responsabilidad que tenemos en este tiempo. Mateo capítulo 11, versículo 7, nos habla de Juan el Bautista. Y también vamos a leer el verso 14. Mateo 11, versículo 7 y versículo también 14. Dice así la palabra del Señor. Mateo 11, verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan
a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora el versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjense ustedes, ¿quién era Juan el Bautista en relación con la obra profetizada por Malaquías? ¿Quién era? Era el Elías que había de venir. Pero, por supuesto, en el espíritu y el poder de Elías. Así es como él había aparecido, en el espíritu y el poder de Elías. No en el Elías literal, que ya no estaba aquí en la tierra, sino en el cielo, porque Dios se lo llevó vivo, sino en el espíritu y el poder de él. ¿Y por qué digo que en el espíritu y el poder de él? Porque Jesús les está diciendo en el verso 7, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y por supuesto que no fueron a ver una caña sacudida por el viento, porque una caña sacudida por el viento es una cosa muy débil. Una caña sacudida por el viento fácilmente se quiebra. El viento la cuesta. Pero Jesús les está diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Ustedes no fueron a ver una caña sacudida por el viento. Ustedes fueron a ver ahí un hombre lleno de poder. Un hombre que no era débil. ¿Por qué? Porque él era el Elías que había de venir. Él estaba con el espíritu y el poder de Elías. Y efectivamente, la gente que oyó el mensaje de Juan el Bautista, esa gente, ante el mensaje de Juan, temblaba. Juan, hermanos, se caracterizó por ser un profeta fiel a la palabra, por ser un profeta, como dicen, derecho. Juan no era débil. En esa misión que él tenía de ser el Elías, es decir, de representar al Elías de aquel tiempo, Juan, hermanos, lo hizo muy bien. ¿Quién de ustedes no sabe la forma como Elías actuó ante la apostasía en Israel? ¿Quién de ustedes no ha leído esa experiencia del Monte Carmelo? Cómo Elías, allí, hermanos, se portó de una manera poderosa. Y miren ustedes también cuando le tocó enfrentar a Acab. Tú le dijo, ese es el que estás en el pecado. Tú eres el que perviertes a Israel. Tú como rey, dejando a Dios por seguir a los Baales, tú tienes al pueblo como lo tienes. Elías se paraba firme, hermanos. Se paraba firme ante el rey. Se paraba firme ante los falsos profetas. Y en el Monte Carmelo usted sabe la gran victoria que hubo. No me voy a salir del tema porque se me va a hacer muy largo el estudio, pero hago esa referencia para que vea por qué Jesús dijo: ¿qué fueron a ver ustedes al desierto? No creo, le dijo Jesús, que ustedes hayan ido a ver una caña allí que se sacude por el viento. No, no, no. Fueron a oír un hombre lleno de poder, porque él es el Elías que había de venir. Y si ustedes quieren recibirlo, él es el Elías. En ese tiempo, cuando Jesús dijo estas cosas, la gente esperaba que Elías viniera. La gente anhelaba el retorno de Elías. Pues dijo Jesús: ya lo tienen, recíbanlo. Juan el Bautista es el Elías que habría de venir. Juan el Bautista, hermanos, él, dijo Jesús, que fue más que profeta. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de él. Y él fue el precursor, el que preparó el camino, el que preparó la senda. Él fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios. Miren que todos los profetas habían hablado del Cordero que vendría.
Todos hablaron. Pero Juan dijo, aquí está. Por eso Jesús dijo, este es más que profeta. Porque este ha tenido el privilegio que nadie ha tenido. Y así, hermanos y hermanas, vemos el papel de Juan. Y hay otra cosa. Y es que Juan no lo vemos que haya dado ninguna profecía. Así que no necesariamente el profeta tiene que dar profecías. Juan era un mensajero. Juan era un representante de Dios aquí en la tierra. Juan estaba haciendo una labor, hermanos, de representar a Dios y de dar ese mensaje de reforma, de arrepentimiento para la nación de Israel. Dice el don de profecía que aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 71. Y la época, dicen, que vivimos requiere una acción reformadora. Dice el mismo libro, pero en el tomo 4, página 480. En otras palabras, hermanos, como Juan preparó el camino de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, y lo hizo con ese mensaje de reforma, con ese mensaje de arrepentimiento, con ese mensaje de llamado a dejar el pecado, a dejar esa doble vida. Así, hermanos, también hoy, dice el Espíritu de Profecía, hay un pueblo que prepara también el camino. Ahora no para la primera venida, sino para la segunda venida de Cristo. Y ese pueblo, dice, que prepara el camino, lo debe hacer de la misma manera como lo hizo Juan el Bautista. Es decir, en el espíritu y el poder de Elías. Mis hermanos, ¿cuánto faltará para que el Señor venga? Cuando uno mira las cosas que están pasando, cuando uno mira lo que está ocurriendo en el campo político y religioso, cuando uno mira lo que está ocurriendo en el campo social, hermanos, como la moral está por el suelo, uno no puede allí sino sentir esos pasos del Señor que se acercan ya para llevar a su pueblo. Y cómo es necesario que los Elías de hoy, que son usted y su servidor, preparemos la senda, preparemos el camino. ¿De qué manera? Llamando a las personas a que dejen el pecado, a que busquen de Dios, llamando a los hijos, como decíamos ayer, a las familias a que otra vez se junten. Hay que preparar el camino, hermanos, del Señor, de la venida del Señor. Hay que prepararlo con la integridad, con la consagración, con la fidelidad y con el espíritu y el poder de Elías, como Juan el Bautista lo hizo. Aún a costa de nuestras vidas. Aún con el riesgo de que por eso perdamos la vida. Porque, hermanos, ser un mensajero con el espíritu y el poder de Elías, eso hay que reconocer que a algunos no le agrada y que algunas personas se vuelven enemigos de uno. Y si no, mire usted lo que pasó con el mismo Juan el Bautista. ¿Qué pasó con él, hermanos? Fue martirizado. Fue martirizado, es decir, lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque él, hermanos, su mensaje de reforma que tenía o que daba, él lo daba tanto al humilde como al encumbrado. Mire, Mateo 14, versículo 3 al 5. Versículos 3 al 5, escuche. ¿Por qué mataron a Juan? Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel
por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Oiga, hermanos, qué tremendo. Pero permítame leer los siguientes versículos, que aunque la lección no lo cita. Pero cuando se celebraba, dice, el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio. Y le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Por qué mataron a Juan? ¿Por qué lo mató Herodes? Por el mensaje. Silenciaron al mensajero. ¿Y de qué trataba el mensaje? El mensaje trataba, hermanos, de un llamado a dejar el pecado, a dejar esa relación ilícita que tenía Herodes, pues prácticamente le estaba quitando la mujer a su hermano. Fíjese usted, Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tenerla. ¿Por qué? Porque esa mujer, hermanos, Herodías, era la mujer de Felipe. Habían 4 Herodes, pero estos 2, Herodes Felipe y Herodes Antipas, eran pues hermanos. Pero Herodes Antipas le estaba quitando la mujer a Herodes Felipe. Y Herodías, hermanos, estaba ella participando voluntariamente de ese pecado. Juan el Bautista le dice a Herodes, mira, esa mujer no te es lícito tenerla. Eso es pecado. Tú tienes una posición aquí encumbrada en el país. Tú tienes una posición donde debes ser ejemplo para la sociedad, pero tú mismo estás en esta relación adúltera y no debes tener esta mujer porque esta es la mujer de tu hermano. Ah, pero mire usted, Herodías, la mujer, molesta con Juan. Mire el plan macabro que hace. Manda a la hija que baile bien, que dance bien bonito. El otro sin duda está bajo los efectos del alcohol. Herodes le gusta mucho cómo la muchacha danza y le dice, pídeme lo que quieras. Pero ya la mamá, ya Herodías le había dicho esto y esto tienes que decir. La cabeza de Juan el Bautista. Y así, hermanos, murió Juan. Le quitaron la cabeza, lo decapitaron. Así Juan se convirtió en un mártir. El que estaba en el espíritu y el poder de Elías, hermanos, murió dando ese mensaje de reforma, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de que el matrimonio se base y se establezca como Dios ha mandado y no se eche a perder con esas relaciones ilícitas, adúlteras, como la que estaba haciendo el rey. Juan muere dando ese mensaje, porque el rey y su mujer, es decir, estos adúlteros, no toleraron que se les hiciera ver su pecado. Bueno, hermanos,
si nosotros somos ahora también los precursores de Cristo, en el sentido de que estamos preparando el camino para su segunda venida, nos toca también hacer ese llamado a las personas a que dejen su relación pecaminosa basadas en esos adulterios o fornicaciones. A los que están viviendo con sus parejas sin estar casados. Eso es fornicación y hay que decirles, mira, este es un pecado que Dios no lo aprueba y tú tienes que dejarlo. Y a los que están viviendo en adulterio, siendo infieles a sus votos matrimoniales, lo mismo se les debe decir, no puedes hacer esto porque esto a Dios no le agrada. Y así, hermanos, uno debe de traer estos mensajes. Sé que las personas posiblemente se molesten, pero en el temor de Dios y en el nombre del Señor, uno debe de decirles las situaciones que están haciendo, que no son aprobadas por Dios. Que ya no te van a hablar, que se van a volver tus enemigos, que hasta incluso te pueden quitar la vida, como se la quitaron a Juan. Pero si tú eres el Elías de hoy, si tú en el espíritu y el poder de Elías haces la obra que Juan el Bautista hizo, debes saber que te pueden quitar la vida. Pero como dijo Cristo, el alma, dijo, no pueden matar, en el sentido de que tú, hermano, hermana, tienes tu depósito ya guardado para aquel día. Vas a resucitar para vida eterna. Así que no tengas miedo en ser un fiel Elías, en ser una fiel Elías en este tiempo. El Espíritu de Profecía nos va a decir ahora en una larga declaración, bueno, prácticamente son 4 citas, sobre lo que pasó con Juan el Bautista en aquella ocasión. Dice, Primeros Escritos, página 154. Herodes, dice, fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de Juan. Y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser discípulo. Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía. Y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. Oiga, aquí hay para detenerse. Vamos a empezar. Primeramente, Herodes quería ser discípulo de Juan, pero Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras este último vivía todavía. ¿Qué está implícito, hermanos? Que solamente cuando uno de los dos ha muerto es que queda libre para poder casarse con otro, y por supuesto que ese otro esté libre también. Pareciera ser aquí que Herodes estaba libre. Dice, Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía, y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. O sea, esta mujer está casada. Su marido no ha muerto. No sabemos si estaba separada de Felipe, se habían separado por algunas cosas ahí, pero Felipe estaba vivo. Y el Señor le dice, mientras esté viva, esta mujer está atada por la ley del matrimonio a él y no te es lícito a ti tenerla. Tú no puedes caer en esto de casarte con ella. Mire qué interesante. Herodes dice, había sido afectado por los testimonios poderosos y directos de Juan. En otras palabras, el mensaje, en alguna manera, le había tocado. Y quería ser su discípulo. Averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Pero estaba en esta situación. Y Juan se la tiene que hacer ver. Así que en la siguiente cita, de Spirit of Prophecy, tomo 2, página 70, dice que Herodes se convenció de seguir el consejo de Juan. Y dijo a Herodías que no podía casarse con ella
desafiando la ley de Dios. Pero esta persistente mujer no se dejaría frustrar en sus designios, de manera que un odio intenso se despertó en su corazón contra Juan. Herodes era débil de principios, indeciso de mente, y Herodías no tuvo gran dificultad en recuperar su favor y mantener su influencia sobre él. Herodes se dio a los placeres del pecado antes que someterse a las restricciones de la ley de Dios. ¿Qué les parece? Así era, hermanos, la influencia de la mujer sobre el hombre. Así era de manipuladora. Así era de prácticamente poderosa esta mujer sobre Herodes. Al punto que dice que lo convenció. Prácticamente lo hizo que rechazara el mensaje, que se resistiera, que no se sometiera a la ley de Dios y que siguiera con ella. Qué triste, hermanos, que Herodes haya estado en un momento convencido, pero que ahora una mujer le quite la convicción. Miren ustedes, Herodías le dijo que se casara con ella, desafiando la ley de Dios. ¿Cuánto es importante que nosotros le inculquemos, hermanos, a los hijos y nos propongamos nosotros también ser fuertes en el Señor, ser firmes en los principios, de manera que ninguna mujer ni ningún hombre debilite esos principios? Qué lástima por Herodes, que se dejó seducir por la mujer y que haya rechazado él el mensaje que en un momento el Espíritu Santo había puesto en su corazón. Mire lo que sigue diciendo ahora Obreros Evangélicos, página 155. Muchos de aquellos que profesan creer la verdad dirían, si expresasen sus verdaderos sentimientos, ¿qué necesidad hay de hablar tan claramente? ¿Qué necesidad tenía de provocar la ira de Herodías diciéndole a Herodes que no le era lícito vivir con la esposa de su hermano? Perdió la vida por haber hablado tan claramente. ¿Por qué no podría haber seguido adelante sin incurrir en la ira de Herodías? Todavía se oyen estos comentarios en este tiempo. ¿Qué necesidad hay de que apresure la persecución con esos mensajes que se pone a dar? ¿Qué necesidad hay de que desenmascare el engaño que está prácticamente detrás de todas las agendas que se están llevando adelante? ¿Qué necesidad hay, dicen algunos, de que arriesgue su vida por estar hablando de eso, cuando debería hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, cuando debería hablar del mensaje de salvación, de la redención? ¿Qué necesidad hay de que esté hablando de Apocalipsis 13, desenmascarando ahí al anticristo? Hermanos, hay ese tipo de comentarios hoy. Como también algunos dirían de Juan el Bautista, que para qué provocó la ira de Herodías, que para qué habló tan directo, que para qué habló de una manera tan clara, para qué fue tan explícito en el pecado. Acortó su ministerio, acortó prácticamente todo un plan que podría haber para él, todo un futuro. Pero hermanos y hermanas, es que no se trataba de él, se trataba de poner en alto
la ley de Dios. Se trataba de poner en alto el principio del matrimonio que Dios aprueba. Se trataba de decirle al pecador, mira, eso Dios no lo aprueba. Juan no estaba pensando en él, en que es que si yo hablo así, voy a enojar a esta mujer y me va a quitar la vida. Juan no le preocupó eso. Como tampoco a Elías de antaño le preocupó si la Jezabel se iba a enojar cuando llegó él a decirle a Acab, tú y la casa de tu padre has pervertido a Israel. Hermanos, cuando se trata de dar el mensaje, cuando se trata de decir las cosas como son, hermanos, como son dadas por Dios, el mensajero no tiene que pensar en sí mismo. Si usted como pastor anda pensando en su cheque y que por hablar como habla, la gente se le va a ir de la iglesia y menos diezmos van a llegar a la asociación y por eso usted lo van a quitar de su trabajo, entonces, hermano, usted no es digno del ministerio. Si usted anda ahí acariciando el pecado y anda allí evadiendo la responsabilidad de predicar como debe predicar por temor a que la gente se le vaya, usted no es digno del ministerio, usted es un mercader. Usted es un mercader de la palabra de Dios. Y usted vende lo que sabe que la gente le puede comprar. Si usted de verdad es un ministro de Dios, hable lo que debe hablar. Así se molesten las personas. Porque usted no lo habla porque usted tenga algo contra las personas. Usted lo habla porque Dios tiene un mensaje de reprensión. Pero uno tiene que saber también de que eso puede traer una consecuencia. Y es que inclusive la vida uno la pueda perder. Su servidor, por ejemplo, yo no tengo nada en contra del señor Mario Bergoglio. Yo no tengo nada en contra de él. Es decir, del Papa Francisco. Como persona, yo no tengo nada en contra de él. Pero sí debo con la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, desenmascarar los engaños que él promueve, que él propaga y que bajo las agendas que se llevan adelante, él quiere hacerlos prevalecer. Como persona, yo no tengo nada en contra de él. Yo no tengo nada en contra de las hermanas que se maquillan como personas. Yo las aprecio. Yo no tengo nada en contra de las hermanas que andan ahí con esas faldas apretadas, ceñidas a sus cuerpos, con esos pantalones que provocan. Yo no tengo nada en contra de ellas como personas. Pero si es mi deber, si yo digo que soy ministro de Dios, hacer ver esas cosas como desagradables delante de Dios. Que se me van a ir de la iglesia, que ya se me fueron muchas y que por eso la iglesia ya no parece grande, llena como antes. Hermanos, ese no es problema mío, ese es problema de ellos con Dios. Yo prediqué el mensaje como tenía que predicarlo. Que se me van a ir otros. Hermanos, este ya no es problema mío. Yo tengo que hacer mi trabajo. El trabajo que Dios quiere que haga como ministro. Y es el de amonestar. Es el de hacer ver las cosas que están mal. Es el de señalar lo que se está haciendo mal. Desenmascarar. Y es posible que alguno diga, ¿pero para qué? ¿Para qué tienes que hablar tan directo? ¿Qué necesidad hay de que expreses de esa manera las cosas tan explícitas? Mira, Juan el Bautista perdió la vida por hablar así. Vas a perder miembros de iglesia. Incluso vas a perder dinero para el ministerio. Porque cuántas de esas personas a las cuales tú les hablas directo son fieles en diezmar. Es más, cuántas de esas personas no solo diezman, sino que cuando ven la necesidad hasta dan dinero extra.
Piensa. Piensa en el dinero que el ministerio va a perder. Piensa en los donantes que ya no van a dar esos recursos por esa manera tuya de hablar tan directo. Alguien puede argumentar eso. Pero si yo estoy interesado en eso, y si yo me preocupo de esas cosas, entonces soy un falso ministro. Juan el Bautista me enseña a mí cómo debe ser el Elías de hoy. En el temor de Dios y con la autoridad de Dios y poniendo en alto los principios de Dios, se deben, hermanos, hacer las cosas, amonestar el pecado, reprender el pecado y hablar claro. Sin que eso signifique que uno por eso no quiera a los hermanos o hermanas o personas que anden en sus cosas. Juan el Bautista nos dice, si quieren ustedes ser el Elías de hoy, miren, así se hace el trabajo, pero estos son los riesgos también que hay. Así que hay que calcular el costo. Y hay que uno decidir, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a hacer esta obra? Sigue diciendo el don de profecía. Ahora en Mensajes Selectos, tomo 2, página 169. Juan el Bautista reprochó abiertamente el pecado de los hombres de ocupaciones humildes y de los hombres de elevada alcurnia. Declaró la verdad a los reyes y los nobles, ya fuera que la escucharan o la rechazaran. Se dirigía a cada individuo y hablaba específicamente. Él no andaba allí con parábolas, hermanos, con diplomacia, no, específico. Reprochó, dice, a los fariseos del Sanedrín, porque su religión consistía en una práctica formal y no en la justicia de una obediencia pura y voluntaria. Habló a Herodes con respecto a su casamiento con Herodías y le dijo, no es lícito que la tengas por mujer. Le habló de una ineludible retribución futura cuando Dios juzgaría a cada persona según sus obras. Le habló del juicio. Le habló del juicio que le espera a los adúlteros. Le habló, sin duda, de aquello que Pablo dice, que adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, mire usted, como amonestaba, dice, a los humildes, también amonestaba a los hombres de elevada alcurnia, es decir, gente de posición elevada. Como también, dice, amonestó a los reyes, también amonestó a los nobles, así le escucharan o rechazaran el mensaje. Y noten ustedes, el mensaje de Juan era en relación al matrimonio. Él estaba restaurando el matrimonio, hermanos. Cuando él amonesta a Herodes y le dice, así no es. Nadie se tiene que casar con otra mientras todavía siga esta persona casada con aquel. El matrimonio no se hace de esa manera. Las personas que se casan deben de estar libres completamente. Y la única forma como quedan libres, hemos leído ya en los estudios anteriores, es cuando haya muerto uno de los dos que se casaron. Por eso dice, hasta que la muerte los separe. Y eso va a ser la otra semana que vamos a estudiarlo. Hermanos, yo solo quisiera en el nombre del Señor decirles que como el fiel Elías de antaño, el Elías de hoy que somos nosotros, debemos hacer la obra de restauración. Debemos hacer la obra de reparación del portillo en esto que tiene que ver con el matrimonio y lo que tiene que ver con otras cosas, hermanos. Y debemos hacerla en el espíritu y el poder de Elías. Consagrémonos a Dios, pidámosle perdón si hemos sido muy débiles y digámosle que nos dé también esa sabiduría, ese espíritu y poder de Elías, para que no tengamos temor y donde tengamos, hermanos, que amonestar y reprender, lo hagamos y lo hagamos con el Espíritu de Dios, con la autoridad de Dios. Este día
es posible que empezando ahí en la casa tengamos como Elías que hacer esta obra. Es decir, tenemos que dar ese mensaje de reforma al esposo, si es que él está allí, como dijéramos, flojo en las cosas del Señor, a la esposa, si es en ese caso, y a los hijos. Empecemos, hermanos, con esta obra de reforma, con este llamado al arrepentimiento, con esto de decir, esto no se debe seguir haciendo. Comencemos, hermanos, ahí en la casa. Y si tenemos un amigo, una amiga, un hermano de la iglesia o hermana de la iglesia que sabemos que está haciendo algo malo, busquémosle, oremos con él, con ella y digámosle, hermana, le quería decir que esto Dios no lo aprueba. Deje de hacerlo. Nos toca, hermanos, hacer esa obra de reforma, como precursores de la venida de Cristo, como mensajeros que preparan el camino. Esta es la obra. Esta es la obra del Elías. Se lo vuelvo a leer esta partecita. Dice, aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Testimonios para Elías, tomo 3, página 31. Así nosotros hoy. Que Dios nos ayude para hacer la obra, aún a costa de arriesgar la vida. Oremos para que Dios nos dé ese valor, ese espíritu y poder de Elías. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Padre, hoy vemos que la misión nuestra no es tan fácil, porque en esta preparación del camino para tu segunda venida involucra amonestar, involucra exhortar, reprender, corregir, involucra aconsejar. Y a veces, Señor, evadimos este trabajo. A veces queremos ser líderes o hermanos que queremos caer bien con toda la gente y preferimos, para que no nos tilden de meternos en lo que no nos interesa, no señalar, no hacer el trabajo de amonestar, exhortar o aconsejar. Padre, hay mucha debilidad en nosotros, hay mucha cobardía. A lo mejor es, Padre, porque nosotros mismos no estamos bien. Por eso te pedimos que nos perdones por nuestra cobardía y debilidad. Y te pedimos que nos perdones también por nuestra desobediencia. Pero esta mañana te suplicamos que nos concedas el espíritu y el poder de Elías. Habiéndonos perdonado, habiendo reconocido nosotros nuestra debilidad y pedirte perdón, rogamos por otra oportunidad para que con el espíritu y el poder de Elías hagamos la obra, preparemos el camino para tu venida. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, empezando en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a hacerlo como líderes de iglesia. Ayúdanos, Padre, a no transigir con el pecado y a no tener temor de decir las cosas que deban decirse y a quien tengan que decirse. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada